oportunidad de poder comentarles en los próximos minutos un tema que a mí me resulta realmente apasionante, que es poder hacer una actualización del manejo del perfil metabólico y cardiovascular de nuestros pacientes. El esquema que voy a seguir en los próximos minutos será primero hacer una introducción a las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovascular. Después hablaré de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus y finalmente de la dislipemia. Las enfermedades cardiovasculares son el conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos e incluyen la hipertensión arterial, diferentes cardiopatías, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica, y en su conjunto son la principal causa de mortalidad mundial. Aquí tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística de los primeros meses del último año, donde podemos ver que si agrupamos por causa de enfermedad, la primera causa de mortalidad durante esos meses en nuestro país fue, como imaginamos, el coronavirus, pero seguido por las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Sin embargo, si estos mismos datos los unificamos por defunción, por grupo de enfermedad, las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la principal causa de mortalidad en el territorio español, seguidas por las infecciones donde se incluyó el coronavirus y han desplazado a los tumores, que ha pasado a ser la tercera causa en estos primeros meses del año 2020. Así pues, se prevé que las enfermedades cardiovasculares sigan siendo la principal causa de mortalidad en nuestro país. Esto es una gráfica que me gusta mucho porque podemos ver cómo, donde tenemos la flecha, desde el año 1960, año tras año, la mortalidad en España ha ido aumentando. Esto se debe porque desde entonces la expectativa de vida de nuestro país ha ido aumentando. Podemos ver aquí como al principio de los años 90 nuestra expectativa de vida era de 41 años, mientras que ahora tenemos una expectativa de vida que se ha doblado hasta los 83 años. Nuestra mortalidad del año pasado fue muy elevada, pero comparada con la mortalidad que tuvimos en la pandemia de la gripe de 1998, la primera mortalidad, la mortalidad de la gripe fue 3 veces más de la que hemos tenido ahora, y encima en una población mucho más pequeña de la que tenemos ahora y con una esperanza de vida de la mitad de lo que tenemos ahora. Aquí tenemos los principales factores de riesgo cardiovascular. Estos factores los podemos agrupar en factores modificables como la diabetes, la dislipemia, hipertensión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Tenemos factores no modificables, entre ellos quiero destacar la edad. La edad es el principal factor de riesgo cardiovascular no modificable y el que más influye en nuestro paciente y en nuestra población envejecida. Y después tenemos los factores emergentes. Dentro de los factores emergentes, destacar entre otros las infecciones, tema que a continuación comentará el doctor Fernández Vélez. Pero también quiero hablar sobre la inflamación crónica. Cada vez nuestras consultas de riesgo cardiovascular están más llenas de pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas que por el mero hecho de tener esta enfermedad tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Bueno, pues como consecuencia de la exposición prolongada a estos factores de riesgo cardiovascular aparece la arteriosclerosis, que no es más que el engrosamiento y endurecimiento de las arterias por pérdida de la elastina, que no es lo mismo que la aterosclerosis, que es un tipo de arteriosclerosis que se caracteriza por la aparición de una placa de ateroma, que lo que hace es disminuir la luz arterial de las arterias. Pues he aquí en las arterias donde está el nexo común de todas las enfermedades cardiovasculares. Así pues, la afectación arterial es una enfermedad multisistémica. Empezamos por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el principal problema crónico de salud de nuestro país y además el principal problema crónico de salud en la Comunidad Valenciana. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular modificable y es la primera causa de muerte y discapacidad mundial. En España, el 33% de los adultos es hipertenso, pero esta cifra se dobla y el 66% de la población mayor a 60 años es hipertensa. Respecto a nuestros pacientes hipertensos, tenemos que saber que de todos ellos, solo el 60% de estos pacientes los tenemos diagnosticados.
De ellos, de los que tenemos diagnosticados, solo el 80% lleva tratamiento y de estos que llevan tratamiento solo tenemos controlados el 24%. Así pues, de todos los pacientes hipertensos de nuestro país, solo tenemos controlado un cuarto de estos pacientes. Guías de hipertensión hay muchas, yo me voy a centrar en la Guía Europea de Hipertensión, que es la que utilizamos aquí en nuestro país. Y esta guía se define en esta diapositiva, en dos imágenes. Hipertensión se considera tensión arterial más alta de 140/90 frente a una presión arterial normal que es 120/80. Aquí está la tabla donde se pueden ver las diferentes categorías de hipertensión arterial. En esta guía se mantienen 3 grados de hipertensión arterial. Grado 1, más de 140/90, grado 2, más de 160, 100 y grado 3, más de 180/110. En esta siguiente diapositiva podemos ver las recomendaciones sobre las medidas de la presión arterial. Y me ha gustado traer estas dos recomendaciones porque ambas tienen una clase de recomendación 1. Para diagnosticar una presión arterial en una consulta clínica deberemos hacer varias medidas de presión arterial y en más de una consulta. Y para diagnosticar una presión arterial elevada fuera de la consulta necesitaremos un mapa o un AMPA. Y con un nivel de evidencia A es la mapa o el AMPA el que nos deberá ayudar a diagnosticar hipertensión en ciertas situaciones especiales, bien sea la hipertensión enmascarada o la de bata blanca. Aquí tenemos cómo el diagnóstico de hipertensión cambia sus cifras dependiendo de cómo la diagnostiquemos. Hemos hablado del diagnóstico de hipertensión arterial clínica, pero estos valores se modifican. Cuando queramos diagnosticar hipertensión a través de un mapa, el valor deja de ser 140/90 y pasa a ser más de 130/80 como media. Y para diagnosticar una hipertensión arterial mediante el AMPA, el valor es de 135/85. Respecto al inicio de tratamiento antihipertensivo, ante una presión normal alta, lo que hay que hacer es considerar iniciar este tratamiento en pacientes que tengan un alto o muy alto riesgo vascular. Ante una hipertensión grado 1, deberemos iniciar el tratamiento inmediatamente en pacientes entre 65 y 80 años que tengan un riesgo alto o muy alto. Pero muy importante esto que voy a decir. Cuando tengamos un paciente con una hipertensión grado 2 o grado 3, no podemos perder ni un minuto y el inicio de tratamiento antihipertensivo debe ser inmediato en todos estos pacientes. Aquí tenemos los objetivos de presión arterial. Decir que los pacientes hipertensos tienen asociadas varias enfermedades cardiovasculares. Así pues, si estamos ante un paciente con entre 18 y 65 años, que además de hipertenso sea diabético, tenga una enfermedad coronaria o tenga un ictus, el objetivo de presión arterial sistólica estaría entre 120 y 130. Sin embargo, en pacientes mayores de 65 años o que tengan una enfermedad renal crónica, su objetivo de tensión será un poco más laxo, entre 130 y 140. Y para todos estos grupos de pacientes, el objetivo de presión arterial diastólica estaría entre 70 y 80. Respecto a la estrategia de tratamiento, ya desde las últimas guías se recomienda empezar con un comprimido de tratamiento combinado que asocie un IECA o ARA2 más un calcio antagonista o diurético. El segundo paso ya sería una triple combinación de estos 3 fármacos intentando que estén en el mismo comprimido para mejorar la complementación terapéutica. Y tercer paso sería cuando estuviéramos ante una hipertensión resistente. Y a ese comprimido con una triple asociación, el primer fármaco a asociar sería la espironolactona, fármaco indicado en la hipertensión arterial resistente. También podríamos considerar un diurético, un alfa bloqueante o un beta bloqueante. Beta-bloqueante sería el fármaco indicado en ciertas situaciones clínicas, sobre todo en los pacientes posinfarto, en fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y recordemos la gestación con el labetalol. Pasamos a la diabetes. La diabetes, como ustedes saben, es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. El 14% de la población española es diabética y de ella solo la mitad sabe que es diabética. Seguimos sin saber que tenemos muchos pacientes diabéticos en nuestra consulta, que lo son y no lo sabemos, pero además es una enfermedad con una alta incidencia, de forma que de cada 1000 habitantes, 12 casos de estos pacientes son diabéticos.
tenemos dos factores asociados a la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, que además también son dos factores de riesgo muy prevalentes en la población española. Sobrepeso en los pacientes españoles es un porcentaje del 62% de nuestra población y obesidad el 27%. Pero estos factores de riesgo, cuando se asocian a diabetes, duplican su prevalencia. Así pues, el 90% de los pacientes diabéticos tiene sobrepeso y hasta el 50% de estos pacientes tiene obesidad. La diabetes es una enfermedad compleja y es un continuum de enfermedad. Cuando nosotros estamos aquí y diagnosticamos la diabetes, tenemos que saber que llevamos tiempo de desarrollo entre 4 y 7 años de una alteración de la tolerancia a la glucosa. Y eso conlleva complicaciones microvasculares y macrovasculares que en el momento del diagnóstico de la diabetes ya han aparecido. Por lo tanto, ante un paciente que acabamos de diagnosticar una diabetes, no podemos perder ni un minuto en iniciar tratamiento y en ser lo más intensivos posibles. Bueno, cuando yo empecé a estudiar la diabetes parece que todo pues, era una enfermedad del páncreas, pero esto ciertamente no es así. La diabetes es muy compleja y la aparición de la intolerancia a la glucosa es una enfermedad en la que intervienen diversos órganos y tejidos. Interviene el cerebro, las células grasas, la vascularización, el músculo, el tejido, el tubo digestivo con el descenso de incretinas, el hígado, el riñón, de forma que tenemos que darnos cuenta y a continuación veremos cómo las nuevas dianas terapéuticas de la diabetes ya no están tan enfocadas hacia el páncreas. Y todo esto de lo que estamos hablando es muy importante. Y es muy importante porque lo más importante para nosotros y nuestros pacientes es la esperanza de vida y la calidad de vida. Y cada paciente diabético, por el mero hecho de ser diabético, tiene una expectativa de vida 6 años menor a un paciente no diabético. Pero si este paciente diabético además ha tenido un evento cardiovascular, su expectativa de vida disminuirá 12 años. Estos son los criterios diagnósticos de diabetes que todos ustedes saben: la glucosa plasmática elevada más de 126, una glicada más de 6,5. Ante cualquier glucemia plasmática aleatoria mayor a 200 que hayan síntomas cardinales, o bien en la tolerancia oral a la glucosa más de 200 a las 2 horas. Recordemos que necesitamos 2 resultados anormales para el diagnóstico. Y bueno, ¿por qué es importante bajar la glicada? Pues este es un estudio muy interesante donde nos dice que cada 1% que bajemos la glicada, el infarto agudo de miocardio bajará un 14%, la insuficiencia cardíaca un 16%, la muerte asociada a diabetes un 25%, las complicaciones microvasculares un 37% y la amputación o la muerte debida a la enfermedad vascular periférica derivada de la diabetes bajará un 43%. Pero bueno, la diabetes tiene la llamada curva en J. ¿Qué significa? Pues que hay riesgo de aumento de mortalidad y de enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes que tenemos una terapia demasiado intensiva. Estos estudios parten de cuando teníamos tratamiento para la diabetes que no evitaba la hipoglucemia, pero como veremos a continuación, ahora tenemos fármacos seguros que permiten que no tengamos hipoglucemias. Me gusta pararme en esta diapositiva porque es el estudio Steno. El estudio Steno nos dijo que en nuestros pacientes diabéticos es importante bajar la glicada como hemos visto hasta ahora, pero es más importante el control dislipémico de un paciente diabético que el bajar la glicada. De forma que el que controlemos el colesterol de nuestros pacientes diabéticos es más importante que el conjunto de controlar su azúcar, que dejen de fumar y que controlemos su tensión arterial. Por lo tanto, a nuestros pacientes diabéticos, muy importante, no olvidemos controlarles las glicadas, pero mucho más importante, controlémosles la tensión y sobre todo controlemos su colesterol. Bueno, pues en lo que es la evolución de la diabetes hubo un punto de inflexión. Este es el punto de inflexión, fue el metaanálisis de Nielsen. El metaanálisis de Nielsen demostró, o parece demostrar, que la rosiglitazona aumentaba el riesgo de infarto o de mortalidad cardiovascular. Y desde entonces, desde el año 2008, la FDA y desde el año 2012, la EMA, a cada molécula de cada familia les pide un estudio de seguridad cardiovascular y cada agente lo considera único y su estudio de seguridad lo considera individual.
Así pues, tenemos aquí tres familias de fármacos antidiabéticos, los inhibidores de la DDP4, los análogos del receptor de la GLP-1 y los ISGLT2. Estas tres familias han realizado estos estudios de seguridad cardiovascular. Ninguna de estas tres familias causa hipoglucemias, muy importante, recordemos la curva en J, pero ni los análogos de la GLP-1 ni los ISGLT2, estas dos moléculas tienen un beneficio cardiovascular. Por lo tanto, deberían ser los primeros fármacos a ofrecerle a un paciente diabético, aquellos que les va a mejorar su perfil cardiovascular. Así pues, posibilidades para el tratamiento de la diabetes hay muchas y todas ellas combinadas con metformina. Pero no olvidemos estas dos familias, porque cualquier paciente diabético que pueda llevar estas dos familias son las que deberíamos ofrecerles para reducir su riesgo cardiovascular, además de tratar su diabetes. Y para finalizar, decir que ya desde el año 2018, tanto la ADA como la EASD, ante una diabetes que no podamos controlar con tratamiento oral, el primer fármaco que recomienda como fármaco inyectable ya no es la insulina, sino que son los análogos de los receptores de la GLP-1. Para finalizar la parte de la diabetes, decir que algoritmos de la diabetes hay muchos, pero el cambio que ha habido en todos estos algoritmos es que ya no se parte tanto de los objetivos glucémicos, sino de las situaciones clínicas en las que deberemos de tratar a cada uno de nuestros pacientes diabéticos. Pasando a la dislipemia, nos vamos a centrar en la Guía Europea de Dislipemia, cuya última actualización es la del 2019. Nuevamente, la hipercolesterolemia es una enfermedad cardiovascular muy prevalente en nuestra población. De esta población que nosotros tenemos, solo entre el 50 y el 60% saben que padecen la dislipemia. Solo el 35% de los diagnosticados lleva tratamiento farmacológico y solo el 17% de estos pacientes está controlado. Así pues, si teníamos pocos controlados a nuestros pacientes hipertensos, mucho menos controlados tenemos a nuestros pacientes dislipémicos. Y eso a pesar que desde hace años sabemos que hay una relación directa entre los niveles de LDL y la tasa de eventos cardiovasculares. Y no solo eso, también sabemos que el tiempo de exposición a esos niveles elevados de LDL es muy importante y por lo tanto deberemos bajar esos niveles de LDL de una forma lo más temprana posible. Bueno, hay muchos estudios, sobre todo epidemiológicos, que nos dicen que reducir cerca de 40 miligramos de cilitro la LDL disminuirá el riesgo relativo de un evento cardiovascular mayor un 23%. Bueno, para ayudarnos a tomar estas decisiones están las tablas SCORE, pero se ha visto en esta última guía que las tablas SCORE infraestiman el riesgo de los pacientes jóvenes. Démonos cuenta que esto va por edades y que un paciente que tenga 40, 50, 55 años tiene un score bajo. Por eso, en estas nuevas guías nos ponen aquí una tabla de factores que modifican este riesgo mediante SCORE. Estos factores están, sobre todo, la obesidad central. Es más importante el perímetro cintura que el índice de masa corporal, la inactividad física, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, no la inflamación crónica, las infecciones con el VIH, la fibrilación auricular, el síndrome de apnea y, cómo no, el hígado graso, que es una de las últimas enfermedades que estamos viendo en los pacientes con riesgo vascular. Aquí tenemos los objetivos terapéuticos de LDL y podemos ver cómo un paciente con bajo riesgo cardiovascular tiene un objetivo de LDL de 116. ¿Y qué necesita un paciente para tener un bajo riesgo cardiovascular? Pues tener un score menor a 1, es decir, un score de 0. Pues quien tenga un score de 0 ya tiene un objetivo de LDL menor de 116. Ante un riesgo moderado, el objetivo de LDL será de 100. Y estos son pacientes con un score entre 1 y 4%, y aquellos pacientes diabéticos jóvenes que tengan una evolución menor de 10 años. Un alto riesgo cardiovascular, cuyo objetivo de LDL es menos de 70, son pacientes que tengan un score entre el 5 y el 9%, pacientes con una hipertensión grado 3 y pacientes con LDLs de 190. Además, cualquier paciente que tenga una enfermedad crónica moderada, es decir, un filtrado menor a 60, también tendría un riesgo cardiovascular elevado. Y los pacientes que tengan una diabetes con más de 10 años de evolución, pero sin lesión de órgano diana.
Muy alto riesgo vascular, objetivo menos de 55, sería cuando tengamos una enfermedad cardiovascular establecida, hipercolesterolemia más un factor de riesgo mayor, un filtrado menor de 30 y una diabetes con una lesión de órgano diana. Objetivo 55. Pero me quiero parar aquí, porque tanto los pacientes de alto riesgo cardiovascular como los pacientes de muy alto riesgo vascular, aunque partan con LDLs bajos, tenemos que irnos aquí a la parte que tengo en morada. Desde el punto de partida tendríamos que bajarle el colesterol un 50% de ese primer día que hemos visto al paciente en consulta. No quiero dejar de hablar del riesgo extremo, pues no se había hablado de él antes de las últimas guías, y son pacientes que han tenido un evento cardiovascular estando en objetivos con estatinas a dosis intensivas, y estos pacientes han tenido un segundo evento en los primeros 2 años. Esos pacientes tendrían un objetivo de LDL menor a 40. Bueno, pues esta es la prevalencia de riesgo cardiovascular que tienen nuestros compañeros en atención primaria. Y como pueden ver, más de la mitad de los pacientes que ven nuestros compañeros de atención primaria tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Por lo tanto, su objetivo de LDL ya en atención primaria sería menos de 70. ¿Y qué podemos pedirle a los fármacos hiperlipemiantes? Pues a cada fármaco le podemos pedir lo que le podemos pedir, porque cada fármaco da lo que puede dar. Y debemos de saberlo, porque si queremos bajar el colesterol un 65%, sabemos que tenemos que empezar directamente con una estatina de alta intensidad y un ezetimibe. No nos vale empezar con menos, porque no nos van a dar ese objetivo fármacos con menos intensidad. Por lo tanto, importante tener esta gráfica donde podemos ver qué pedir a cada fármaco y qué nos puede dar cada fármaco para conseguir el objetivo de nuestros pacientes. Esta es la estrategia de tratamiento donde se nos dice que siempre que podamos, es decir, en riesgo bajo o moderado, empecemos con una estatina de alta intensidad. Esperemos 2 o 3 meses y añadamos una ezetimibe. Y después volvamos a esperar 2 o 3 meses y añadamos un inhibidor de la PCSK9. Pero independientemente que esta es la estrategia de tratamiento que se recomienda, parémonos a pensar aquel paciente que tenemos con alto riesgo cardiovascular o con un riesgo extremo donde no podemos perder tiempo y probablemente tengamos que empezar con una combinación de inicio. Bueno, para finalizar me voy a parar en 3 diapositivas que para mí dan un mensaje muy importante y es la carga lipídica que tenemos todos nosotros. Cuando nosotros nacemos, nuestras arterias están limpias, tenemos una carga lipídica de 0. Esta carga lipídica va aumentando con la edad. Pongamos que damos por bueno que a lo largo de nuestra vida tengamos un LDL de 125. Pues bueno, esta gráfica no es más que multiplicar 125 de LDL que tendremos cada año por 40. A los 40 años de tener un LDL de 125 tendremos una carga lipídica de 5.000. ¿Y por qué me paro aquí en 5.000? Porque una carga lipídica de 5.000 equivale a un riesgo acumulado de infarto en España del 1%. A partir de este 1%, lo que va aumentando la carga lipídica es exponencial. Pues bueno, este mismo paciente, donde hemos aceptado que tiene un LDL de 125, empieza a aumentar el riesgo de tener un infarto a los 40 años. Pero nosotros podemos haber sido más laxos durante la vida de este paciente con él y haberle permitido que tuviera un LDL de 200 o haber sido más estrictos y haberlo puesto con un LDL de 80. Pues bien, si nosotros hemos sido con este paciente más estricto, si le hemos permitido que tuviera un LDL de 200, ese paciente que empezaría a tener un riesgo de infarto a los 40, habrá empezado a tener un riesgo de infarto a los 20 años. Sin embargo, ese mismo paciente, si en vez de haber sido más laxos, hubiéramos sido más estrictos y hubiéramos seguido por la línea de 80, hubiéramos retrasado su riesgo de tener un infarto a los 62-63 años. 62-63 años, que es la edad media en la que un español tiene un infarto. Esta es la edad media de aparición del infarto en España. Pues seguimos con la misma gráfica. Ese paciente que en España tiene un infarto a los 62-63 años, si hubiéramos sido más laxos con su colesterol, el primer infarto lo hubiera tenido antes de los 40 años. Sin embargo, si ese mismo paciente desde su infancia hubiéramos sido muy exigentes con él y hubiera tenido un LDL de 80, retrasaríamos la aparición de ese infarto hasta los 100 años. Así pues,
¿Cómo debemos de tomar estas decisiones? Pues teniendo en cuenta otros condicionantes, como puede ser el tabaquismo, la hipertensión, los triglicéridos, el HDL bajo y la lipoproteína A. Y la lipoproteína A es un factor genético, es una parte de la LDL y cada vez está más en nuestra consulta de riesgo vascular. Y hay un factor protector también, el ser mujer. Todo esto lo deberemos tener en cuenta para tomar las decisiones de los objetivos de nuestros pacientes. Y bueno, para finalizar, decir que es importante que actuemos en un paciente cuando tiene un colesterol de 125, que era la primera gráfica que habíamos puesto, pero nosotros aquí en España solemos empezar a actuar a los 50 años. Si empezamos a actuar a los 50 años, lo que se ve en naranja es el beneficio que obtenemos. Si ese paciente lo hubiéramos tratado desde la infancia y lo hubiéramos tenido con un objetivo de 80, este es el objetivo. Esta es la reducción que hubiéramos conseguido, el beneficio adicional que hubiéramos conseguido por tratar a un paciente en prevención primaria y en prevención primordial. Para concluir, decir que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad mundial, que solo el 24% de los pacientes hipertensos y solo el 17% de los pacientes dislipémicos en España están en objetivos, que la MAPA y la AMPA son imprescindibles en la medida de la presión arterial fuera de las consultas clínicas. Deberemos empezar tratamiento inmediato y combinado ante un paciente con hipertensión arterial grado 1 y alto riesgo vascular y en los pacientes con hipertensión grado 2 y grado 3. Los análogos del receptor de la GLP-1 y los ISGLT2 han demostrado un beneficio cardiovascular y son los análogos de la GLP-1 el primer fármaco inyectable que deberíamos ofrecer a nuestros pacientes diabéticos. Recordemos que disminuir carga lipídica es dar años de vida ganados a nuestros pacientes, que en dislipemia deberemos empezar a cambiar el cuanto más bajo mejor por cuanto más bajo pero cuando antes mejor. No tratemos el colesterol alto, sino tratemos el colesterol de los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular y recordemos que los objetivos lipídicos siempre son de mínimos, de lo mínimo a lo que deberíamos de llegar, pero podemos bajar mucho más. Y esto es todo.